Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todos estéis bien y que em, estemos estudiando mucho para la asignatura de psicología y para los próximos exámenes. Em, ya sabéis, hoy es el tema 6, personalidad y conducción, ¿vale? Em, bueno, estoy mirando los asistentes. Momento, por favor. Antes de empezar voy a poner esto bien, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar, ¿vale? Hoy vemos el tema 6, personalidad y conducción, de la asignatura de psicología. Bueno, quiero decir que este tema es un tema corto, no tiene realmente mucha complicación y para mí es un tema que habla un poco en general de cómo es la conducta de los conductores y la personalidad de la gente a la hora de conducir, pero aquí tenían que haber sacado más. Es decir, si esto lo hubiera, este tema lo hubiera desarrollado un profesional como nosotros, que estamos todo el día conduciendo y enseñando, ¿no? Aquí teníamos que haber hablado mucho de la personalidad y de la conducción de los alumnos, desde el punto de vista de los alumnos, ¿no? Entonces, esto a través de la experiencia os daréis cuenta que todos los días vais a encontrar distintos tipos de personas, distintos tipos de alumnos, ¿no? Y es un amplio abanico de personalidades en las que pasan todos los días por un coche de autoescuela y claro, desde el punto de vista profesional, yo aquí podría hablar y hablar y no pararíamos nunca, ¿no? Porque a lo largo de mi vida, el otro día calculé, llevo 15 años de profesión, pues a lo largo de 15 años, imaginaros la cantidad de personas que han podido pasar eh, por, digamos así, por nuestra enseñanza y la cantidad de personalidades de cada una de las personas, porque cada persona se dice así, es un mundo y es la realidad. Cada alumno es una persona, cada alumno tiene una forma de ser. Entonces, la verdad, yo voy a decir la verdad. Vamos a ver un poco este tema, pero luego al final yo voy a hablar de cómo es realmente nuestra profesión y cómo hay distintas personalidades, distintos alumnos y hablar un poco, ¿vale? Lo voy a dejar un poco al final para, según el tiempo que me queda, hablar y explicaros lo que va a ser el día de mañana vuestra profesión y cómo esta asignatura es tan importante en nuestro trabajo. Tratar de entender la personalidad de cada alumno y tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Lo entendéis lo que quiero deciros? Entonces vamos a ver el contenido teórico porque vosotros tenéis que pasar una prueba y es normal, ¿vale? Pero es muy importante que vosotros entendáis que este capítulo podría ser, vamos, súper extenso y podríamos, desde nuestra perspectiva como profesionales de la formación, pues hablar muchísimo en cuanto a las personalidades que nos encontramos día a día en, en- en el aula o en las clases de prácticas, ¿no? Bueno, eh, eso es un poco la introducción de cómo voy a enfocar yo la sesión de hoy. Bueno, vuelvo a presentarme, soy Alicia Olea Ross, vivo en Barcelona, soy profesora de autoescuela desde 2008, llevo 15 años ya de profesión, tanto el teórico como el práctico, y en distintas áreas, ¿no? Desde la formación de CAD, de formación vial, ¿vale? Y en prevención de riesgos laborales también, en fin, tengo una amplia formación y amplia experiencia en este sector, ¿vale? Y bueno, los objetivos de la clase de hoy van a ser, pues, la influencia de la personalidad en la conducción, es decir, cómo, según sea tu personalidad, eso se acaba reflejando en la conducción, ¿vale? Luego vamos a hablar de los patrones de conducta de determinadas personas en la conducción. Es decir, vamos a ver cómo hay distintos tipos de modelos, se pueden hacer muchos más, como es normal, ¿vale? Pero bueno, el libro hace por unas cuantas, ¿vale?
Y luego, por último, vamos a hablar de los conductores peligrosos, ¿vale? Ese tipo de conductor que conduce de una forma bastante agresiva, bastante peligrosa y que nos puede influir en el día a día y en la formación y ese conductor peligroso se lo tenemos que enseñar y hacer ver a los alumnos, ¿no? Bueno, esos son los objetivos de la clase de hoy, ¿vale? Pues mira, vamos a ir empezando a entrar en materia. La influencia de la personalidad en la conducción, ¿vale? La personalidad de un individuo influye notablemente en la conducción, ¿vale? Eh, es muy sencillo. Según cómo sea tu personalidad, así vas a conducir. Y es la realidad. Mirad, cuando vosotros seguro que habéis montado con distintas personas, desde tu madre, tu primo, tu cuñado, tu amigo, tu vecino, etcétera, ¿no? Y os montáis con ese vehículo, con esa persona, en ese vehículo, que ya el vehículo también te dice mucho de esa persona. Porque yo, por ejemplo, cuando me voy a montar en un vehículo y lo veo lleno de arañazos, de golpes, digo, uff, ya me dice mucho el coche de esa persona, ¿no? Si luego ya me monto en el coche con esa persona, como profesional de la formación, pues imaginaros lo que me pasa, ¿no? Que, pues eso, que trabajas 7 horas corrigiendo, 7, 8, depende, ¿no? De cada uno, ¿no? Eh, corrigiendo constantemente la conducta de los alumnos de haciendo las cosas mal, pues cuando te montas con alguien desconocido, haces un poco así como a ver cómo conduce, a ver cómo es su actitud y te dice cómo es esa persona, ¿vale? Un profesor de tu escuela sabe cómo es la personalidad de alguien viéndole conducir. Y es la realidad, ¿no? Pues es una persona respetuosa, si va con prisas, si adelante de manera agresiva, si pone intermitente, si mira o no mira, eso lo llevamos en el ADN, ¿no? Entonces, nos dice mucho de una persona al observarla a la hora de conducir, ¿vale? Y es claro, es como tú eres, así llevas el coche. Y es una realidad, ¿vale? Y también dice, el uso del vehículo requiere además de una actividad psicomotora compleja con la consecuente coordinación de movimientos y un proceso de toma de decisiones múltiple frente a situaciones inciertas. Entonces, ¿qué ocurre? Ante situaciones diferentes, hay personas que reaccionan de una manera y hay otras que reaccionan de otra, ¿no? Hay personas que a lo mejor alguien se cambia de carril delante de ti sin mirar si pone intermitente y dice, bueno, míralo cómo va, ¿no? Y ya está. Y hay otro tipo de personas que se encienden, pero encenderse, ¿eh? Y se ponen de una manera agresiva, no, lo siguiente. Entonces, esa es digamos así, el tipo de persona y cómo podemos reaccionar uno y otro en cuanto a cómo tenemos que tomar una decisión, a qué es lo que nos pasa en situaciones concretas y tratar un poco de actuar en consecuencia, ¿no? Es una cosa, un concepto bastante sencillo, ¿no? Dice que el conductor valorará lo que ocurre, percibirá lo que ocurre, interpretará lo que ocurre y por último actuará de acuerdo a ese proceso. Es decir, tú recibes información, percibes lo que está pasando, valoras. Una de las cosas que, por ejemplo, le decimos mucho a los alumnos, no, venga, valora ahora qué es lo que vas a hacer, ¿no? Para que sepa interpretar qué es lo que está ocurriendo y que tome una decisión de la mejor manera posible, ¿no? Y por último, actuará de acuerdo a ese proceso. Es decir, tú primero miras, ves, tomas, recibes información, valoras un poco qué tipo de circunstancias tienes que hacer, las interpretas y actúas en consecuencia, ¿no? En todas esas decisiones, el tipo de personalidad juega un papel clave. Ante un imprevisto al volante, no tendrá la misma reacción un conductor despreocupado que uno impulsivo, uno nervioso y otro atento y sereno, ¿vale? Es decir, si una persona está despreocupada y lo único que está pensando es en escribir un WhatsApp o a lo mejor tal, si le pasa algo, pues tiene que tener una respuesta, ¿no? En cambio, el impulsivo, el que va como si fuera en un combate conduciendo, verás tú este que me va, pues ese conductor reacciona de manera bastante, tiene mucho nivel de estrés
y conduce de una manera muy agresiva, ¿no? Y luego está el hipernervioso, ¿no? Aquella persona que se siente, digámoslo así, atacado o en peligro constante, ¿vale? Y que puede tomar una decisión incorrecta pensando que va a pasar algo y luego realmente no pasa nada, ¿no? Luego está el conductor atento, ese conductor que está pendiente de todo y bueno, y el conductor sereno, el que está conduciendo y a la vez pues tiene una actitud de tranquilidad sabiendo que, bueno, haciendo las cosas bien no tiene por qué pasar nada, ¿no? Entonces, puede haber muchos más, ¿eh? También os diré, porque hay personalidades muy diferentes y aquí, bueno, pues nombran estas, ¿vale? Bueno, mira, aquí sí viene un apartado muy, muy importante, ¿vale? Si pueden sacar preguntas, las pueden sacar por aquí, ¿vale? El psicólogo inglés de origen alemán Heinz Henkel hacen dos divisiones en cuanto a los factores de personalidad, ¿vale? Aquí habla de los factores de personalidad en cuanto al control y los neuróticos, los que tienen un poco así neura, ¿vale? Y luego habla de la extroversión, introversión, ¿vale? Entonces, mira, según él, hace como los que controlan, los que son neuróticos, ¿vale? Y los que lo exteriorizan y lo interiorizan. ¿Sí? ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Puede haber como dos ramas, pero bueno, se pueden mezclar. Puede haber una persona con control y extroversión, una persona neurótica con extroversión, neurótico con introversión. Entonces se pueden mezclar los cuatro, ¿vale? Y a formar un tipo de personalidad, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo. Ya os digo, de aquí pueden sacar preguntas y son fáciles de hacer preguntas tipo test, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Control neurótico, ¿vale? Según él, las personas que tienen control sobre sí mismas consiguen desenvolverse sin que ello les produzca estrés, mientras que los neuróticos pueden ser más explosivos. A ver, la persona que va conduciendo se controla ante situaciones de que alguien se le cruce el patinete que no veo, la moto que me da en el espejo retrovisor, el autobús que se me cruza sin mirar, etcétera, etcétera, y te controlas, ¿vale? Eh, son aquellas personas pues que saben cómo es la ciudad, saben cómo es la conducción y eso no lo provoca unos niveles de estrés donde le sube el cortisol, donde se ponen súper nerviosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Son personas que se controlan ante situaciones así. Cuando ya lleva un tiempo en una ciudad, cuando ya te pasan distintas cosas, pues ese control llega, ¿no? Si tú también estás tranquilo, porque todo esto influye también el día que tengas, el problema que tengas ese día, si estás tranquilo, si vienes de vacaciones o si estás cansado de tanto trabajar, ¿vale? También influye, ¿eh? Pero bueno, digamos así que ese tipo de personas son las que se controlan, las que no les produce estrés. Y luego tenemos el otro caso, que es el opuesto, que son los neuróticos. Esos que se montan en el coche y están cabreados, no, lo siguiente. es, mm, Van conduciendo y cualquier cosa que le pasa se ponen a despotricar, a insultar, bueno, son neuróticos, es decir, que cualquier cosa tan insignificante la elevan a la enésima potencia y montan el cirio. Y tú a lo mejor vas con esa persona a montar en el coche y tú dices, ¿pero qué te pasa? ¿Pero tú estás bien? Y es que se ponen encendidos. Pues bueno, ponéis ¿entendéis el control y un neurótico, ¿vale? Sí, hombre, yo prefiero ser una persona controladora, que de hecho con la experiencia como profesora y tantos años en la conducción y en la carretera, al final acaba siendo así, ¿no? Porque si te vuelves neurótico, en los niveles de estrés que soportas a diario, eso lo llevas a tu día a día, a tu familia, a tu amigo, a tu entorno y al final acabas, pues no, acabas quemado de tu trabajo. Y entonces, no, hay que intentar tener un control para, para no pasar a más, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar de la extroversión e introversión. Vale, mira, los conductores ideales, o mejor, no, los que mejor sabrán adaptarse serían los introvertidos controlados,
pues tienden a la reflexión, a la comprensión y a la tolerancia, ¿vale? Es decir, los que son introvertidos, es decir, bueno, no pasa nada, esa persona seguro que llega tarde al trabajo, hay el patinete, el chaval este que todavía es joven y tiene falta de experiencia, es decir, era una persona que no quieres esterilizar cosas porque no las necesitas y entiendes que día a día pues te relacionas con una amplia variedad de conductores de diferentes maneras, ¿no? Entonces es una manera de decir, bueno, mira, pues no pasa nada. Tienen, además yo, utilizar el sentido del humor para esto es muy bueno, ¿sabéis? Porque a mí me pasa constantemente desde que todo le saco un chiste, ¿no? Porque si no, también es muy aburrido nuestro trabajo y entonces si te lo tomas con mucho sentido del humor y tratamos de reírnos de todo, el alumno se divierte, tú te diviertes y le quitamos importancia. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, aquí estamos en Barcelona, cambiar semáforo a verde. Inmediatamente te pitan para que tú salgas, pero ya sea alumno de tu escuela, tú con tu coche. O sea, aquí tienen ese mal hábito, ¿no? Y utilizan mucho el classroom de manera inadecuada, ¿no? Y entonces para que el alumno no se sienta agredido o no se sienta nervioso, digo, no pasa, es que además que es curioso, porque generalmente quien te pita es la persona mayor, el abuelillo. Entonces yo siempre suelo gastar broma. Digo, mira el abuelillo que no ha pitado y es que llega tarde para cobrar la pensión. O míralo, no tendrá día para llegar si tiene todo el día, si ya está jubilado. Y hago constantemente broma para, para eso, para no enfadarnos. ¿Qué necesidad tenemos de enfadarnos? Y tampoco contestamos nosotros de manera agresiva, pues pídale tú. Vamos a ver, no, ¿no? El que sería extrovertido sería el otro opuesto, ¿no? Pues tú me dices, pues yo te digo, ¿no? Y entonces ahí empiezan los enfrentamientos, ¿no? Pues ya digo, el conductor para mí ideal, pues es aquel que tiene control sobre sí y también si pasa cualquier cosa, pues somos introvertidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿para qué esterilizarlo? Esa persona se va a su casa y tú no lo vuelves a ver jamás a la más joven en tu vida, ¿no? ¿Y para qué sirve un enfado? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, tampoco gritarle y decirle cuatro cosas no va a ningún lado. Esto con la experiencia ya se sabe y os dais cuenta que es que no merece la pena, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que queda bastante claro, ¿no? Entonces, pues utilizar este modelo de ser controladores, de no esterilizar nuestros enfados, nuestras situaciones, ¿no? Pues es lo mejor, ¿no? Y sobre todo cuando se está aprendiendo y se está enseñando a las personas y tratando de que ellos vayan ejecutando pues la forma de conducir, ¿no? Entonces, pues lo que decía, los conductores ideales o los que mejor sabrán adaptarse serían los introvertidos controlados, pues tienden a la reflexión, a la comprensión, a la tolerancia y proporcionan un mejor aprendizaje y ejecución de la conducción, ¿vale? ¿Sí? Fácil, ¿no? Por el contrario, nos vamos al lado opuesto. Los conductores potencialmente más peligrosos están dentro de los extrovertidos neuróticos. Este que va constantemente pitando, haciendo gestos obscenos, son los extrovertidos. Pues no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué te he dicho? Y van pitando y te pitan de un 40 minutos ahí. Y son neuróticos, a lo mejor simplemente que se te olvida el intermitente y el alumno va aprendiendo. Ojo. Entonces, pues son esos, ¿no? Quieren esterilizar su enfado, su cabreo, su tal, y son neuróticos por una tontería de nada, pues han liado eh, situaciones de tráfico bastante complicadas, con bastante tensión, y esos son los peligrosos, que también hablaremos, ¿no? Al final, ¿no? Pues dice, pues a aquellos que saltarían a la mínima y que por su extroversión no presentan la suficiente atención y aunque se fijen en muchas cosas, pues al final son los que tienen accidentes o que los provocan, ¿eh? Te pegan un volantazo para que te asustes y acabas tú provocando un accidente, que te den un accidente y cosas así, ¿eh? Por lo tanto, hay que intentar, pues, no darle pie a estas personas para que sigan en esa actitud y intentar pasar de ellos, ¿no? Yo seguro que muchos de vosotros tenéis esa actitud y sois así, ¿no? Bueno, pues sigo, ¿vale? Avanzamos.
Ahora nos vamos a los patrones de conducta. Ya os digo, de esta parte, tanto el control de introversión está atrás de hacer una pregunta tipo test para que le podáis identificar la B, es súper fácil, ¿eh? O sea, lo importante de este tema viene por aquí. Aquí también ahora nos vamos a los patrones de conducta determinantes en la conducción. Es decir, qué patrones solemos ver o solemos observar, ¿no? Como he dicho, montaros con alguien en el coche y veréis como esa persona, ¿no? Pues algunos distintos patrones, ¿vale? Pues dice que existen diferentes patrones de la conducta que son determinantes a la hora de conducir un automóvil, ¿vale? Estos patrones se reflejan en la manera en la que los conductores llevan sus vehículos. Algunos pueden ser agresivos, otros disfrutan de la velocidad. Existen varios tipos de personalidades al frente de un volante, ¿vale? También hay personas que les gusta conducir, van paseando, hay otras personas que vienen a una ciudad por primera vez y están desorientados y tratan de ver la ciudad. Hay personas que siempre llegan tarde y en vez de salir con tiempo van con el nivel de estrés elevado. Bueno, aquí hay una amplia gama, ¿vale? Depende del día, la hora, las circunstancias, el tráfico, la huelga, el transporte, si ahora punta, no ahora punta. Bueno, aquí hay, madre, una amplia gama, ¿no? De situaciones que se pueden dar. Bueno, pues vámonos a los patrones. Los conductores que prefieren aislarse en su mundo dentro del coche, la música, el aparato eléctrico, las conversaciones telefónicas o entre gente del coche, ¿no? Son utilizadas para evitar este sistema o esta técnica lo utilizan para evitar lo que ocurre en el exterior. Evitar las relaciones con otros conductores es su manera de no estresarse, ¿vale? Es decir, aquella persona que va con su móvil, con su música, hablando con los nenes, cualquier cosa, ¿vale? Ellos se aíslan de lo que pasa en la carretera, ¿vale? Si te doy un susto y te pego un volantazo y me cambio de carril sin tener prioridad, no pasa nada, yo voy con mi música puesta, ¿no? Bueno, pues es un tipo de conductor, ¿vale? Que también en las grandes ciudades, son tan impersonales, hay muchas, ¿vale? Y bueno, hay mucha gente que trata de mi coche, mi espacio, mi habitáculo y bueno, esto lo tengo controlado, lo que pase fuera no me influye, ¿no? O no va conmigo. En muchas situaciones, muchos conductores son así, ¿eh? Bueno, seguimos viendo patrones. Los conductores que se consideran como pilotos aceleran y realizan cambios de carril de manera brusca, ¿vale? Este es el que se cree Fernando Alonso cuando va con el coche, ¿vale? Este es el que se cree Carlos Sainz por el Dakar también. Eh, este tipo de conductores muchas veces son jóvenes, ¿vale? Falta de experiencia o conductores con esa forma de ser, ¿no? Le gusta la velocidad y se creen que pues van, eso, que están compitiendo y que llegan tarde y que la única manera de hacerlo es de esa manera, ¿no? Por lo tanto, el típico conductor que no permite que nadie lo rebase, sobre todo si un coche de autoescuela, dice, sí, hombre, me va a adelantar el coche de autoescuela, ¡bum! Y acelero, ¿no? Y si eso ocurre, busca la manera para recuperar el terreno perdido en la carretera con el acelerador, o adelantando por el carril, adelantando por la derecha o haciendo cualquier historia no permitida, ¿vale? Entonces, pues este tipo de persona, pues es un poco así, ¿no? Tiene este patrón de ser, le gusta demasiado la velocidad, pero eso puede tener consecuencias graves. Y a lo mejor para él o para la persona que sin motivo alguno no tiene esta conducta, ¿vale? Puede provocar muchos accidentes. Bueno, seguimos con otro patrón, ¿vale? El conductor que cree saberlo todo en cuanto a las normas de tráfico y cómo conducir de una manera efectiva y segura. La verdad que somos nosotros un poquito, ¿vale? Los profesores de autoescuela vamos todo el rato y decimos, mira ese que se olvida lo intermitente, mira ese que no ha mirado ni siquiera. Mira cómo se ha metido en el carril de aceleración que no ha cedido ni ha mirado. Y sin querer, porque es que son muchas horas, somos nosotros un poco así, ¿vale? Pero yo prefiero ser así que no ser una conductora peligrosa y agresiva, ¿no? Sin querer, es normal que en el siguiente patrón también nos parecemos un poco, ¿vale? Pero es verdad que lo llevamos en el ADN y entonces no nos queda más remedio que ir un poco observando todo lo que pasa
y intentando pues, ver lo que sucede en la carretera, ¿no? Siempre dan recomendaciones al resto de los conductores sobre cómo deberían de manejar en ciertas situaciones que podían representar algún peligro. Bueno, esto, si vas dando clase, tú vas hablando con tu alumno y vas intentando que vaya aprendiendo las diferentes situaciones. Ahora yo os diré, como profesionales, el día de mañana os daréis cuenta que no sirve de nada que tú corriges la actitud a otro conductor, porque ni te va a hacer caso, tú lo único que vas a conseguir es enfadarte, coger estrés y al final no te hacen ni caso, se creen que saben ellos más que un profesor de la autoescuela, ¿vale? Y entonces yo hace ya tiempo que decidí no corregir a ningún conductor porque ni te van a hacer caso, ni te van a oír, ni lo único que se piensa es que lo está regañando. Y a lo mejor le quieres informar. Por ejemplo, a mí cuando salen de la glorieta por el carril de la izquierda nos corta la trayectoria, pues intento, porque es que la mayoría de los casos son personas que no conocen la norma, es que no saben hacerlo bien. Entonces, cuando yo empecé a ser profesor de autoescuela, cuando era al principio, pues intentaba, si luego me lo encontraba en el semáforo, decirle, mira que lo hacen mal, de buena fe. No te hacen ni caso. O sea, es una batalla perdida. Entonces, pues ya con el tiempo aprendí que yo a quien tengo que enseñar es a mi alumno y que no sirve, por desgracia, la gente no te escucha y no acepta que le hables bien y que le diga, mira, es que lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Tú piensas que lo haces bien, pero no lo es. Entonces, ya con el tiempo decidí que no era, que no servía para nada, que realmente que tu trabajo es enseñar a las personas y enseñarle a que cuando vean a esos conductores traten de evitar la situación y que eso no le provoque estrés, sean conductores con capacidad de reacción, pero, pero que no tratar de enfadarnos ni tratar de corregir a los demás, porque ya os digo que por desgracia una batalla perdida yo con el tiempo lo he aprendido, ¿vale? Bueno, venga, que si no, hablo de todo menos de lo que tenemos que hablar. Venga, seguimos. Hay otro conductor que también somos un poco nosotros, ¿eh? El conductor que analiza todo lo que ocurre alrededor de su automóvil y da explicaciones de por qué pasó lo que pasó o por qué una persona tomó una determinada decisión. Eso también nos pasa muchas veces cuando vamos dando clases y vamos con los alumnos, vemos a lo mejor accidentes o cosas que han podido pasar o conatos de accidente o tráfico en un momento determinado. Entonces empiezas a analizar y dices, bueno, es que ahora es la hora de los colegios o ahora, mira, hay una manifestación en tal sitio y por eso hay tanto tráfico. Entonces, sin querer, analizas todo tu alrededor, ¿vale? Y eso también nos sirve mucho para que el alumno también aprenda ciertas cosas en cuanto a la conducción del tráfico y que intente, pues eso, tranquilizarse y analizar, bueno, es que no pasa nada, es que esto es por esto, y intentar a que él lo entienda, ¿no? Y también intentar el día de mañana, cuando vamos conduciendo, vamos de viaje y somos conductores, pues intentar pues analizar las situaciones y decir, bueno, pues no pasa nada, pues que esto ha pasado por esto, o ha pasado esto y no pasa nada, ¿no? Pues viene la huerta ciclista, nos corta la carretera, pues bueno, pues ya está, pues vamos a dejar pasar a la ciclista. Si es que no tiene... Entonces también somos un poco este perfil, ¿vale? Este conductor es el que más se controla en la conducción, ya sea por su ciudad o pues si tanto como si vamos fuera de la ciudad, ¿no? Bueno, pues estos son los patrones que dice, me quedo otro. Las personas narcisistas y competitivas son las más proclives a los conflictos del trabajo, ¿vale? A ver, este que se cree que tiene el mejor coche, el que va compitiendo y se cree que conducir se trata de ir adelantando a los demás y llegar el primero en el semáforo, eh, que trata de en poco espacio sin tener prioridad hacer determinadas maniobras, pues ese es el narcisista, ¿no? Yo valgo más, yo soy el más guapo, llevo el coche más grande, el más caro y además me dedico a competir dentro de la ciudad. ¿Vale? Pero hay ocasiones en que una persona en su vida diaria se muestra amable y educada. Es que es gracioso porque luego esto te lo encuentras a la entrada de un establecimiento y son los que te ceden el paso, los que te sonríen y tal. Es curioso cómo una persona a la hora de conducir puede ser de una determinada manera y en el día a día es de otra.
Tú puedes perfectamente conocer a una persona súper amable, atenta, tal y cuidada, y luego te montas con ella en el coche y es el mismo demonio, se parece que se transforma a la hija del exorcista. Y dices, madre mía, ¿no? Entonces es curioso. Por lo narcisistas y lo competitivo le pasa igual, ¿eh? Son en el día a día, cuando tú los tratas, pues son súper agradables, súper educados, súper corteses, ¿no? Y, y suelen ser así, ¿vale? Se transforman bastante, ¿vale? Bueno, venga, vamos. El conductor cada vez que alguien comete un error, el listo, ¿no? El que quiere hacer justicia. Uy, cuidado con este. El conductor que cada vez que alguien comete un error o se pasa listo busca hacer justicia por cuenta propia. En muchos casos recurre a la violencia verbal, pero yo he visto violencia física, ¿eh? Pero en otros casos es capaz de salirse del automóvil para agredir a otros conductores a causa de su ira. A mí me ha pasado y bueno, no sé si en el día a día vosotros, pero nosotros pasamos mucho más ahora en la carretera o en la circulación de una ciudad y vemos muchas cosas, ¿no? Eh, Hay personas que se les dispara la neura, se les va y se ponen neuróticos y entonces una persona que a lo mejor ha pasado excesivamente cerca de su coche, que no se ha dado cuenta, se percibe, se da cuenta, llegan al semáforo, empiezan a hablar, a pitarse eso, se bajan del coche y se liaban a mamporrazo unos con otros, ¿vale? Yo una vez me impresionó mucho un hombre que se bajó del coche y empezó a darle golpes al cristal del otro y el otro se bajó con una porra, no sé si era una porra, un palo o algo así, ¿sabes? Y se liaron a porrazos. Yo cuando vi la situación, estábamos detrás con el alumno, paramos y lo único que pude hacer fue llamar al 112. Es que y ya las mujeres salieron bueno, se lió una. En fin, el caso es que, y fue, no sería una tontería de esta, que te acercas más, van a poner un intermitente o te cambias de carril asustado y se ponen neuróticos y acaban con una agresividad, ¿vale? Y quieren hacer justicia. Bueno, pues cuida con estas situaciones, hay que evitarlas. En el momento que veas que se ponen un poco más neuróticos de la cuenta, coges el coche, te vas y pasas, olvídalo, bórralo, bórralo de tu mente y es otra historia más en la conducción. Y no le demos más importancia porque hay gente que de verdad mm, tienen ese tipo de conducta, ¿vale? Bueno, vamos a ciertos rasgos de la personalidad, son los que determinan esta circunstancia. Ciertos rasgos de la personalidad son los detonantes del síndrome de la ira al volante. Así, personas con rasgos narcisistas y con tendencia a la competitividad son más proclives a mostrarse comportamientos irracionales cuando se enfrentan a situaciones de estrés mientras que conduce, como atascos o disputas entre otros conductores, ¿vale? El síndrome de la ira al volante. Cuidado, no lo podéis confundir con el que hace justicia o con el listillo, ¿vale? Se parecen un montón. Pueden hacer una tipo test, una preguntilla con esto y no lían el lío, ¿verdad? El que tiene el síndrome de la ira al volante. O sea, así como las personas que son, pues eso, ¿vale? Con narcisistas, competitivas y todo ese tipo de cosas. La gente que le gusta correr, que llega tarde, que es tal y que igual, y le sale un atasco porque había una huelga o porque había una corte de carreteras, porque hay una obra, pues se ponen así, ¿vale? Bueno, conducir, como ya hemos visto, es una actividad estresante y en ocasiones vernos contrariadas por hechos inesperados pueden ser interpretados como una provocación, como la consecuente activación de nuestra ira. A ver, eh, esto le pasa a mucha gente de las grandes ciudades que llega tarde, tiene siempre el tiempo encima y en unas ciudades con mucho ritmo, donde los semáforos y los atascos son muy frecuentes y claro, siempre se ven atrapados en estas situaciones de que no puedo moverme, yo quiero y no puedo moverme y ahora viene un atasco y ahora salimos todos a la vez. Al final acaban soportando unos niveles de estrés impresionantes y al final acaba saliendo la ira y se cruzan y salen, se mete contrasentido. Bueno, increíble, ¿no? Sobre todo cuando yo he visto cada cosa cuando vienen a recoger a los niños del colegio, van a cogerlos porque llegan tarde, de ir contrasentido, de subirse el coche en un carril bici, y bueno, en fin, una locura, ¿no?
Bueno, pues ese tipo de cosas puede pasar. Cada persona se expresa en la conducción según su personalidad. No obstante, su comportamiento está además matizado por el resto de características circunstanciales o no, o por la situación en que se encuentre. Lo he dicho antes, cada persona es diferente, ¿no? Hay personas que te encuentran y te ceden el paso, hay personas que son amables y entienden que el alumno está tardando un poquito más de la cuenta a la hora de estacionar, ¿vale? Pero también va a depender un poco de la situación, de cómo esté el conductor ese día, si está cansado, si ha salido a trabajar, si ha discutido, si ha tenido un problema personal, laboral, etcétera, etcétera. Tú puedes tener una personalidad, pero hay días que los problemas, las circunstancias personales te pueden, pues esos, no eres nunca así, pero ese día pues te pones neurótico, ¿no? Y tienes esa actitud, ¿no? Bueno, pues darte cuenta de que estás mal y trate de corregirlo en la situación, en la realidad, ¿vale? Sí. Bueno, pues ahora hablamos de los conductores peligrosos, ¿vale? Estos que decimos, pues que son extrovertidos, que son neuróticos, que hacen justicia, y que se creen listillos y bueno, pues nos pueden provocar situaciones complicadas y que nos pueden poner en situaciones de cierto riesgo, ¿no? Pues bueno, en definitiva, la personalidad mezclada con una deficiente gestión del estrés o interpretaciones de amenaza de la realidad. En este caso, de las reacciones de los demás conductores es el coste perfecto para una respuesta agresiva al volante. Es decir, si tienes una personalidad neurótica, si no gestionas bien el estrés, si interpretas que el hecho de acercarme un poquito porque yo me he despistado es una amenaza para ti y al final todo eso lo unimos y un mal día que has discutido con tu jefe, más circunstancias tal, esa persona, pum, estalla, ¿no? Y esos son los conductores, como decimos, peligrosos. Si además les gusta conducir de manera agresiva, son narcisistas y les gusta conducir en exceso y con más velocidad de la cuenta, con exceso de velocidad, pues todo esto lo metemos en una costelera y hacemos el conductor peligroso, ¿no? Se afirma que la forma de conducir es una manifestación de la personalidad y nuestro cuerpo dota de sentimiento al vehículo. Es decir, los volantazos, los acelerones bruscos, las frenadas bruscas, pues todo eso pues te dice mucho de la personalidad de esa persona, ¿no? Y cómo actúa a la hora de conducir, ¿no? Bueno, entre los factores que influyen en un accidente, tanto el contexto, la vía, el contexto más bien es, pues eso, la carretera, la ciudad, población, autopista, autovía, distintos tipos, ¿no? El vehículo que lleves, ¿vale? Porque no es lo mismo un utilitario que no corre que un Maserati, un Ferrari de estos que con muchísimos caballos y con mucha potencia, ¿no? Y el conductor, ¿no? Porque el conductor es fundamental, ¿no? El factor humano aparece como más responsable en casi un 90% de las ocasiones. Acordar el factor vía, el factor entorno, lo que vimos en el teórico, el 90% de los accidentes, el principal causa de los accidentes de tráfico, el 90% es el factor humano, ¿no? Esto ya lo sabéis, ¿no? En este terreno, el carácter y el estado de ánimo influyen notablemente a la hora de conducir. No es lo mismo como, mira, cuando tú coges o das clases los domingos o fines de semana o lo que sea, por las circunstancias que sean, no es lo mismo la circulación ese día. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que recoger a los niños del trabajo porque no llegan tarde de trabajar. Tienen otro ánimo. Es mucho más, el estrés de la ciudad se baja. Además de que hay menos gente circulando porque no tienen que... Pero el que coge el coche lo coge de otra forma. Y se nota mucho porque el estado de ánimo es de relajación porque estamos un día de descanso. También el carácter. No es lo mismo. Cuando toda la ciudad hace lo mismo, al final acabas cogiendo el ejemplo también, ¿eh? En fin, son... Porque, por ejemplo, yo que he trabajado en distintas ciudades, no es lo mismo como la tolerancia al estrés en una gran ciudad como un pequeño pueblo. La gente va con una tranquilidad de los pequeños pueblos y en los que no tienen nada que ver, no se intoxican unos con otros, ¿no? Y es curioso, ¿no? Bueno, seguimos. Vale, en cuanto a los conductores peligrosos, hay sujetos cuyas características de personalidad les hacen más proclives a verse involucrados en accidentes de tráfico y desde la psicología se estudian tanto los estados emocionales como los rasgos de personalidad, características de los conductores más peligrosos. Es decir, se hacen estudios cuando se produce, ya sabéis que cuando se produce un accidente,
pues se hace un informe, se hacen estudios de por qué, cómo se pasó este accidente, qué tuvo la culpa, las características, tal, ¿vale? Y claro, por ejemplo, porque nosotros sabemos que los jóvenes entre 16 años y 25 años tienen más accidentes de tráfico, por eso las estadísticas, por los rasgos de la personalidad, porque son gente joven, gente con falta de experiencia, no conoce la norma, cualquier norma que, digamos, si le imponen, ellos les sale la rebeldía y quieren saltársela, es decir, por sus características personales, pues suelen ser su falta de experiencia, etcétera, etcétera, pues suelen ser conductores con más accidentes y es así, eh, ¿vale? También influye su estado emocional, es decir, o su estado físico. Salen de la discoteca con alcohol, con drogas, etcétera, etcétera, pues eso influye, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas son estados de personalidad, de cómo son ellos por su... Y también los estados emocionales. Me estoy acordando también de las personas mayores. Las personas mayores no toleran generalmente el estrés. Se ponen súper nerviosos, que los coches no se muevan, que esto no funcione. Es que antes cuando yo venía por aquí, cuando era joven, no había tanto coche, es que esto lo han cambiado, se desorientan mucho y son rasgos de su personalidad, de su forma de, ¿no? Y también influye mucho los estados emocionales, ¿no? Las personas con depresión, las personas que tienen un estado normal o unas personas que a lo mejor están pasando por un momento malo, el día que has discutido con tu jefe o con alguien o no te encuentras bien o tienes una preocupación, en fin, pues eso determina eh, cómo son los conductores más peligrosos, ¿no? ¿Sí? Bueno, siguiendo con esta reflexión, las manifestaciones de ira al volante tan presentes en las calles de las grandes ciudades son son las de exteriorización perdón, vamos a leerlo bien. Las manifestaciones de ira al volante tan presentes en las calles de las grandes ciudades son la exteriorización de la verdadera personalidad, muchas veces reprimida cuando vamos a pie. Esto es verdad. Las personas que te encuentras día a día andando por la calle no se comportan de la misma manera cuando van conduciendo con un coche o con otro vehículo, ¿vale? O moto, ciclomotor, me da igual. Cuando van en un coche dicen que no, que este es mi carril, que está cambiando. Pero en cambio, cuando vas por la calle te apartas. Tú vas andando y ves a una persona y te apartas y no pasa nada, no la criticas, no la insultas, no la agredes. En cambio, cuando van conduciendo son las personas que constantemente van agrediendo, pitando el claxon, haciendo gestos, pero cuando tú ves a alguien, pues te aparta y punto, ¿no? Cuando vas andando, pues es una cosa así, a mí es que me resulta muy llamativo, ¿no? Bueno, seguimos, que me queda la última diapositiva. Vale. Por tanto, podemos pensar que una persona excesivamente insegura está expuesta a tener un accidente, pero igualmente lo están aquella que conduce demasiado segura, despreocupada y confiada en exceso. Mira, vamos a poner a aquella persona insegura. Por ejemplo, nuestros alumnos que conducen, al principio, los 3 primeros meses, se sienten súper inseguros porque no tienen el profesor de autoescuela con los dobles mandos que le va ayudando. Y ese periodo de tiempo es de inseguridad, de lo tengo que hacer yo sola, ahora no quiero tener un accidente, no quiero que el coche le pase nada. Ese es el típico persona, ¿vale? Que sin querer, pues puede, pues eso, por la falta de experiencia, por el nerviosismo que tiene, esa situación, pues puede sin querer tener un accidente, ¿no? ¿Vale? Pero por el otro lado también tenemos a aquella persona que es demasiado segura, que es despreocupada y confía en exceso. El que piensa en que no le va a pasar nunca nada, en que no está atento a lo que realmente lo que puede pasar en la carretera. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esas personas que llevan muchos años conduciendo, son conductores profesionales y no, y ni es bueno tanta inseguridad, tanto nerviosismo, ni tampoco es bueno que los años de experiencia, los años de conducción, tú no estés con alta tensión para conducir, te relajes tanto que no estés conduciendo, que estés en otro mundo, ¿vale? Entonces hay que buscar un poco, la realidad es que hay que buscar un poco el equilibrio, ni la insegura ni la despreocupada en exceso para tratar de buscar
un equilibrio, ¿no? Bueno, chicos, pues aquí sería el tema de hoy, ¿vale? Sí, pero es lo que decía. Ahora voy a hablar un poco, porque este tema lo han enfocado desde el punto de vista como conductores, ¿no? ¿Cómo son los conductores? Vale. Pero tenemos que hablar, tú cómo tienes que ser como profesor, tu personalidad como profesor, cada uno que haga lo que quiera en su vida, ¿vale? Yo no. Pero en cuanto a las situaciones del neuróticos, de personas agresivas, conduciendo, todo ese tipo de cosas, yo quiero hablar un poco desde el punto de vista como profesionales de la formación y como formadores, ¿vale? Es decir, quiero que hable una recomendación como profesora y una recomendación para que enseñéis al alumno, ¿vale? Bueno, os voy a poner, vamos a hablar, a ver, me quiero explicar bien. A ver, si dais cuenta, vais a estar muchas horas conduciendo, donde tu control tiene que ser importante. Porque tienes que tener una actitud de que el alumno entienda que cualquier situación peligrosa tú vas a estar ahí controlando la situación y que no le va a pasar a él nada ni a nadie, ¿vale? Y que tenga confianza en ti. Como es normal, a lo largo del cabo del día te vas a encontrar muchas situaciones donde te va a encontrar una persona agresiva, competitiva, que te pita, que hace gestos obscenos, etcétera, etcétera. Entonces tú ahí tienes que tener un autocontrol y tratar de quitarle importancia y hacer, pues como la mayoría de nosotros hacemos, que es hacer una broma, hacer un chiste y pasar del tema. Que esa persona se dé cuenta de que eso no tiene importancia y quitarle la agresividad a esa persona y, digámoslo así, que no repale lo que otros conductores de manera agresiva nos están diciendo. Porque es normal que un alumno se equivoque, es normal que tú a lo mejor estás hablando con el alumno y no te ha dado a lo mejor tiempo a rectificarle que ponga un intermitente, o por favor pon otra vez el intermitente porque se nos ha quitado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de, en la profesión, son muchos años enseñando a conducir, son muchas horas las que dedicamos. Si perdemos el control y si nos convertimos en profesores que vamos discutiendo, rectificando, agresivos, insultando a los demás, no va a querer nadie dar clase contigo, porque vas a ser un coñazo de profesor, digámoslo así, ¿no? Entonces, tratar de controlarte, de tratar de analizar, de hacerle ver al alumno que esta situación es por esto, de que entiendan el tráfico, de que entiendan las situaciones que se nos dan en ese momento y que no pasa nada, que es lo normal en este caso, pues la clase es más amena, todo se desarrolla mejor y es mejor para vuestro día para que no tengáis niveles de estrés, ¿vale? Y ahora vámonos a la parte del alumno, ¿vale? Mira, hay muchas personalidades a lo largo de la vida que voy a encontrar con los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me ha pasado a tener alumnos que han seguido el patrón de observación de sus padres, por ejemplo, o el patrón de observación de los amigos a la hora de conducir, y hay que cambiarle el chip. Ahí es la psicología, la asignatura de psicología, que es lo que yo decía. Tú ahí como formador tienes que hacerle ver que lo que hace su padre en cuanto a criticar, pitar, etcétera, etcétera, no es lo correcto, que no se debe de hacer y que no es bueno porque eso al final acaba provocando estrés, nerviosismo y luego más adelante ese enfado te va a provocar una distracción y al final tienes tú un accidente por culpa de otro que hace un cuarto de hora te gritaron y te dijeron cuatro cosas, ¿no? O por ejemplo, ellos ven que su amigo conduce así de manera agresiva y tal, y tú dices, tú así no puedes conducir. Más que nada por pasar un examen práctico y porque el día de mañana estén en la manera correcta de hacer las cosas. Y les va tratando, ¿no? De darle con argumentos y explicaciones cómo tienen que ser ese buen conductor. Porque en el fondo somos sus formadores para que nos dedicamos mucho, nos focalizamos mucho a que ellos pasen una prueba de examen, pero no se nos puede olvidar eso también, ¿eh? Intentar explicarle cómo tiene que ser su personalidad, intentarle entender que enfadarse de esa manera no consigue nada. Y hace poco, pues, tenía un alumno así, ¿no? Que en el momento que se acercaba y se le ponía una moto delante, pero míralo, mira lo que ha hecho, mira no sé cuánto, pero eso no está bien. Y digo, bueno, pero ¿y qué? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones tan estresado? Que eso es normal en la ciudad. ¿Vas a conseguir algo pitándole? ¿Vas a conseguir algo haciendo algún gesto? Nada, nada. Él va a seguir haciéndolo. No depende de ti.
lo único que estás consiguiendo es ni, ponerte en un estado de estrés, de ira, y tú no vas a estar pendiente de hacerlo bien, de tratar de controlar la situación, de decir, pues ahora cuando se cambie el semáforo en verde, le doy espacio, tal, y no pasa nada. Entonces, cambiarle el chi a ese tipo de alumnos es lo que realmente tenéis que hacer el día de mañana, y es lo que también se debería de haber puesto aquí, ¿no? Y bueno, esas son recomendaciones que yo quería dar. Y otra cosa muy importante, que no quiero que se me olvide, como una de las partes que nos cuesta mucho trabajo a los profesores de autoescuela es explicar esto de la conducción preventiva, anticipativa, gestionar los espacios, observar y valorar el entorno. Entonces, claro, cuando un alumno ya lleva cierto nivel y que ya sabe más o menos manejar el vehículo, esa parte de gestionar el tiempo, gestionar los espacios, ver y observar la actitud de otros conductores es fundamental. ¿Vale? Pero desde la forma, ¿de qué forma hay que hacerlo? Haciéndoselos ver a ellos e intentar analizar, pero aquí tú qué harías tal y, ay, pues mira, no, lo que no tienes que hacer es enfadarte, lo que tienes que hacer es intentar analizar el por qué e intentar rectificar y gestionar el espacio, darte cuenta que este tipo de conductor es más peligroso, gestionar mal el espacio, ten cuidado, ¿no? Y entonces de esa manera enseñarles lo que es el conducir de manera preventiva, anticipativa, gestionar bien los espacios y, y tratar de identificar el tipo de conductor, ¿no? Y tratar de enseñar esto que en el fondo también es fundamental para que el alumno demuestre al examinador una cierta capacidad de control, de confianza, de seguridad, porque uno de los factores que miran mucho los examinadores es ese concepto, es que el alumno le lleve de una manera controlada, relajada, gestionando bien los espacios, identificando los posibles conatos de accidente y que los puedan evitar, y, y haciéndolo con bastante antelación y observando ese tipo de conductor un poco agresivo que se puede dar, ¿no? Pues esto es una de las cosas que quería deciros que no están en el libro ni en el tema, pero que va a ser fundamental el día de mañana cuando vosotros deis clase, ¿no? Bueno, pues chicos, daros las gracias por asistir y nada, daros mucho ánimo como siempre para que estudiéis mucho. La asignatura de psicología al principio parece un poco así, pero no para nada es una asignatura difícil, y además si la enfocas desde esa perspectiva de la psicología, entender, analizar, pues es una asignatura súper interesante, ¿no? Y bueno, yo espero que, que lo entendáis y que ya veréis cómo el día de mañana el tema de la psicología es fundamental para nuestro trabajo, para entender las distintas personas y las personalidades, las circunstancias, y intentar ayudar a los alumnos a que aprendan y a resolver las situaciones del día a día, ¿no? Pues chicos, muchas gracias, ¿vale? Y nada, mucho ánimo por los exámenes, ¿vale? ¿Alguna preguntilla o algo así? No, ¿verdad? Bueno, pues nada, cierro la sesión y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego.